Una fuerza que no sale del camino, una masa que se hace notar. La juventud de hoy, un pilar fundamental. Jóvenes de revolución, presente en la batalla y a Cuba ponle corazón. Buenas noches, familia de Jóvenes en Revolución. Abrazongo fortísimo. Ya son las 9 de la noche y retumba nuestro cañonazo antiimperialista. Un cañonazo contra la mentira y la manipulación. Hoy traemos dos temas. Melissa, que sigue siendo noticia, pero no solo por los destrozos. Y hablando de imperio, imposible dejar de comentar los sucesos nefastos para Trump demostrado la pasada semana. Pues entremos en materia. Vamos a hablar de un tema que ningún gusituber habla. Sí, porque todos ellos se dedican fundamentalmente a descalificar las acciones del gobierno y mostrar las pérdidas o daños. La población del oriente del país, en Cuba, se quiere independizar del régimen castrista. Man, ¿de dónde sacaste este loco? A ese pueblo abandonado. Hay que ayudar a la gente que todavía está trepada en los techos en Songolamaya, mientras estos estúpidos están organizando caminatas por Camilo para ir a tirarle flores a un charco. Hay que ayudar a esa gente. No podemos abandonar a esa gente igual que los han abandonado los comunistas. Mientes, rata inmunda. De gente durmiendo en los techos. Hay algunas imágenes que a mí me han impactado de forma particular. Miren, estamos hablando de un drama para una de las regiones más impactadas por este huracán y que ya estaba impactada previamente por la crisis económica. No es fácil, amigos míos. La región oriental ya de por sí era bastante... una de las más chocadas por la crisis, prácticamente nunca había electricidad. Este era tonto en EGB, tonto en el instituto y tonto que sigue siendo el más tonto del mundo, porque cuando se es así de tonto, no hagas números. Eres tonto hasta que te mueres. Pero de lo que no hablan es que a pesar de todas las carencias con que se vive, a pesar de lo destructivo de este organismo, Cuba no sufrió pérdidas humanas. Indiscutiblemente una gran victoria del pueblo, que forma parte de la defensa civil y que disciplinadamente acataron todas las orientaciones. Nuevamente, el pueblo unido y uniformado luchó por salvar vidas y triunfó. Les traemos esta publicación de los hermanos de Cuba Información, quienes recogen perfectamente este triunfo. El huracán Melissa ha devastado una parte de Jamaica, Haití y Cuba y ha afectado también a República Dominicana y Panamá. Agencias y medios hablan de enormes daños materiales y de 64 muertes a su paso por el Caribe. El huracán dejó un rastro de destrucción y muertes en Haití, Jamaica y Cuba, nos decía Televisión Española, de manera inexacta, porque en uno de esos países, Cuba, ha habido una enorme destrucción, sí, pero no ha habido muertes. Es un dato clave que, curiosamente, ningún medio corporativo señala y analiza. ¿Por qué en Cuba, un país sometido a un brutal régimen de sanciones por parte de Estados Unidos y con una profunda crisis económica, no ha habido fallecimientos? Es un tema de enorme interés humano, por cuanto el cambio climático está agravando los efectos catastróficos de huracanes y otros fenómenos naturales, muy especialmente en los países del Caribe. Cuba presenta al mundo, sobre todo a los países del sur, un modelo de defensa civil sumamente eficiente, algo que es reconocido por las agencias de Naciones Unidas, pero sobre el que al parecer medios y agencias prefieren no informar. ¿Será porque rompería su relato sobre Cuba un sistema que no funciona, incluso un Estado fallido? Estado fallido que con mínimos recursos, sin apenas combustible y en contraste con los países de su entorno, evacuó preventivamente a lugares seguros a 740.000 personas, rescató a más de 3.000 y en los días previos activó un sistema de información hora por hora a toda la población. Es un sistema que ha ido perfeccionándose en las últimas décadas. Está basado en la prevención, en la participación de todos los factores de la población y en el entrenamiento en escuelas, universidades, centros de trabajo y comunidades. Pero el contraste no solo es de Cuba con otros países de similar desarrollo económico como los citados del Caribe, también con los países del norte global, como los propios Estados Unidos. Recordemos que allí, en 2024, el huracán Helene causó más de 200 víctimas mortales.
En 2022, Ian provocó 156 muertes y en 2017 el ciclón María casi 3.000. ¿No es hora de que los medios se interesen por este ejemplo contrastado de protección de la vida humana en un pequeño país bloqueado? ¿Cuándo se atreverán a levantar la censura sobre todo lo que Cuba puede aportar al mundo? ¿También al primer mundo? A eso se le llama una victoria. Nadie puede derrotarme. La segunda parte del programa podríamos llamarla una muerte anunciada. Y es que venimos alertando desde meses atrás el desastre de las políticas de Trump y las consecuencias que tendría para el Partido Republicano. La televisión. Desde la costa este hasta California, los votantes dejaron claro su descontento con la administración de Trump. En estados clave como Virginia, Nueva Jersey y Nueva York, los demócratas lograron victorias históricas que reflejan un giro político y social dentro del electorado estadounidense. En Virginia, la exagente de la CIA, Abigail Spanberg, obtuvo la victoria demócrata más contundente del estado en años, superando a su rival republicana y convirtiéndose en la primera mujer gobernadora de Virginia. Su triunfo fue tan amplio que incluso arrastró a otros candidatos de su partido hacia la victoria, impulsada por el voto suburbano y por el rechazo a los recortes federales de la administración Trump. En Nueva Jersey, la moderada Mickey Sherrill desmanteló la coalición republicana del exlegislador Jack Ciattarelli, quien había intentado distanciarse de Trump sin lograrlo. Los votantes latinos e independientes le dieron la espalda, enviando una señal clara: la marca Trump ya no garantiza apoyo, ni siquiera dentro del propio partido. Mientras tanto, en Nueva York, el socialista demócrata Zohran Mamdani derrotó por segunda vez al exgobernador Andrew Cuomo, quien intentaba regresar a la política como candidato independiente con el apoyo directo de Donald Trump. Sí, Trump respaldó públicamente a Cuomo, declarando que si tengo que elegir entre un mal demócrata y un comunista, siempre elegiré al mal demócrata. Pero esta jugada política terminó siendo un fracaso. Mamdani no solo ganó, sino que se consolidó como una nueva figura progresista a nivel nacional. En el oeste, California se convirtió en otro punto clave. Los votantes aprobaron una medida impulsada por el gobernador Gavin Newsom para rediseñar los distritos electorales a favor de los demócratas, otorgándoles hasta 5 nuevos escaños potenciales en la Cámara de Representantes. Newsom aprovechó la oportunidad para presentarse como el contrapeso directo de Trump, y según analistas, este podría ser el primer paso hacia una futura candidatura presidencial en 2028. Y la reacción de Trump no se hizo esperar. Desde sus redes sociales denunció campañas injustas, medios corruptos y trampas electorales. Sin embargo, sus propias figuras cercanas dentro del Partido Republicano comienzan a marcar distancia, preocupadas por el impacto que su liderazgo podría tener de cara a 2028. Vaya, esto está sabrosón. Y como en efecto, desastre total para los republicanos. Ya advertíamos que la política drástica con componentes fascistas contra los emigrantes iba a recaer no solo con consecuencias sociales, sino también económicas. La cacería de emigrantes ha convertido ese país en un estado de terror. Están ocurriendo cosas terribles afuera. Pobres personas indefensas están siendo arrastradas fuera de sus hogares. Las familias se destruyen. Hombres, mujeres y niños son separados. Los niños regresan a su casa del colegio para descubrir que sus padres han desaparecido. La terrible realidad ataca y aniquila totalmente los ideales, los sueños y las esperanzas en cuanto se presentan. Esta cita, aunque lo parezca, no es actual. Es un extracto del diario de Ana Frank, escrito en 1943, y donde la pequeña Ana muestra su creciente angustia por el sufrimiento de aquellos que eran perseguidos por los nazis. Pero a pesar de su miedo, probablemente en ese momento no podía imaginarse lo terriblemente mal que acabaría la historia. Al igual que hoy en día, no somos muy conscientes de lo que está sucediendo. En Estados Unidos, por ejemplo, un cuerpo de policía militarizado y fuera de control está persiguiendo violentamente a personas racializadas por todo el país. Separan familias, detienen a menores, encarcelan a madres que se ven obligadas a abandonar a sus hijos, deportan a personas a cárceles horribles sin pruebas ni juicios. Como esta escena que se está convirtiendo en habitual, donde agentes del ICE irrumpen en una casa sin orden judicial, apuntan con rifles a la familia sin mostrar identificaciones y retienen a menores a punta de pistola, todo mientras un bebé llora desconsolado. Toda la familia se encontraba residiendo legalmente en Estados Unidos.
Es difícil en tiempos como estos pensar en ideales, sueños y esperanzas solo para ser aplastados por la cruda realidad. Es un milagro que no abandonase todos mis ideales. Sin embargo, me aferro a ellos porque sigo creyendo, a pesar de todo, que la gente es buena de verdad en el fondo de su corazón. Esto escribió Ana Frank también, y es algo a lo que todas debemos aferrarnos. ¿Tú qué? Están maltratando a mi gente, perros. Como está sucediendo también en Estados Unidos, donde miles de personas desafían a los agentes del ICE, las nuevas SS, logrando detener sus cacerías racistas por todo el país. ¡Qué país! Otro eslabón de esta cadena que arrastró a los republicanos es la utilización de los aranceles como política de coacción contra un país para imponer sus deseos. Y es que en unos meses esos impuestos han caído directamente sobre el pueblo norteamericano, que ha visto que los precios de los productos siguen subiendo debido a estos aranceles que los asume el comprador final. La inflación en Estados Unidos trepó al 2,7% interanual en el mes de junio, por encima del 2,4% del mes de mayo, y quedó en línea con lo esperado por los analistas, mientras mercados y analistas también tratan de calibrar el efecto de los aranceles de Donald Trump sobre la economía y sobre el nivel de precios. La Reserva Federal de Estados Unidos, el banco central del país, espera que en los próximos meses se pueda conocer realmente la repercusión de la guerra comercial de Trump para finalmente tomar cualquier decisión sobre eventuales cambios en las tasas de interés. Trump viene presionando a la Reserva Federal, que es un ente autónomo también de la Casa Blanca, para que baje las tasas a un nivel mínimo del 1%. Los economistas advierten de que el aumento de aranceles va a disparar finalmente la inflación tarde o temprano y a lastrar el crecimiento económico. Las cosas se están empezando a poner más tensas que un tornillo flojo en un submarino. Su política exterior no ha sido la más correcta. Trump sigue jugando a la política del loco. Las puertas de Anchorage, la ciudad más poblada de Alaska, se abren de par en par para recibir a Vladimir Putin y a Donald Trump, listos para verse cara a cara por primera vez desde 2019. El jefe de la Casa Blanca ve posible un futuro apretón de manos entre Rusia y Ucrania. Creo que será una buena reunión. 15 minutos más tarde. El presidente Donald Trump advirtió este domingo 12 de octubre a Rusia que podría enviar misiles Tomahawk de largo alcance a Ucrania si Moscú no resuelve pronto su guerra, dejando entrever que podría estar dispuesto a aumentar la presión sobre el gobierno de Vladimir Putin utilizando un sistema armamentístico clave. Podría decir, miren, si esta guerra no se va a resolver, les voy a enviar Tomahawks, declaró Trump a la prensa a bordo del Air Force One mientras volaba hacia Israel. El Tomahawk es una arma increíble, muy ofensiva y honestamente, Rusia no necesita eso. Trump señaló, podría decirles que si la guerra no se resuelve, bien podríamos hacerlo. Agregó, podríamos no hacerlo, pero podríamos hacerlo. Creo que es apropiado mencionarlo. Sus comentarios se produjeron después de que sostuvo una conversación telefónica con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, en la que Trump mencionó la posibilidad de enviar Tomahawks. ¿Quieren tener Tomahawks yendo en esa dirección? No lo creo, comentó Trump refiriéndose a Rusia. Ay, lo mismo que antes, ¿no? Ahora sí. O simplemente la gran locura de la incursión en el Caribe. Estados Unidos ordenó el envío de más buques al sur del Caribe, cerca de las costas de Venezuela, en medio de la operación lanzada por el presidente Donald Trump en la región para luchar contra los carteles de drogas en Latinoamérica. ¡Están locos! La semana pasada, Washington ya había confirmado el envío a la región del Grupo Anfibio de Despliegue Inmediato, capaz de llevar a cabo operaciones para disuadir adversarios o garantizar el libre comercio. En ese sentido, envió al Caribe al buque de asalto USS Iwo Jima, al buque de transporte anfibio USS San Antonio y al buque de desembarco USS Fort Lauderdale. También se dio a conocer el despliegue en el área de 3 destructores estadounidenses, buques de guerra, con misiles guiados Aegis, entre ellos el USS Gravely, el USS Jason Dunham y el USS Samson. Ahora, Reuters informó que Washington desplegará un crucero de misiles guiados y un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear. En total, todos los buques enviados transportan unos 4.500 militares, entre ellos más de 2.000 infantes de marina. De acuerdo con Reuters, los recientes despliegues de Estados Unidos en el Caribe tienen como objetivo abordar las amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos por parte de organizaciones narcoterroristas especialmente designadas en la región. Sí, cómo no. Eso que se los crea su tía. Ya han pasado 2 meses y 64 personas han sido asesinadas impunemente en una guerra absurda contra el tráfico ilegal de drogas. 3 ataques más fueron ejecutados con un saldo de 10 muertes hasta que se produjo la primera reacción internacional notoria. ¿Por qué les tiran misiles? El presidente de Colombia denunció que el bombardeo del 3 de octubre fue contra una lancha colombiana con ciudadanos de su país a bordo. Así lleven cocaína. Es un asesinato.
Ahora las relaciones entre Estados Unidos y Colombia, aliados tradicionales, están en su peor punto en décadas. Los bombardeos aumentaron en frecuencia durante octubre, ocurriendo incluso de un día para otro. A mediados de mes, por primera vez un ataque dejó sobrevivientes y poco después sucedió el primero en el Pacífico. Todo esto mientras ocurre un despliegue militar histórico de Estados Unidos muy cerca de Venezuela. Se están inventando una nueva guerra eterna. En total, el gobierno dice que ha ejecutado 15 ataques que destruyeron 16 embarcaciones, que han matado a 64 personas y 3 sobrevivieron. 10 bombardeos han ocurrido en el Caribe y otros 6 en el Pacífico. Uno de los últimos sucedió a solo 400 millas náuticas de Acapulco y a pedido de Estados Unidos. La Marina Mexicana aceptó asumir el rescate de otro sobreviviente. Obviamente nosotros no estamos de acuerdo. Hay pues leyes internacionales. Esta incursión en el Caribe le está saliendo bien cara al gobierno de Estados Unidos, quien ya asume más de $1 billón por gastos. Y más terrible todavía es el hundimiento político de Trump al ser rechazada esta acción por parte de muchos países, y hasta electores de Estados Unidos lo consideran una vergüenza del gobierno republicano. We're going to do things to Nigeria that Nigeria is not going to be happy about. I'm hereby instructing our Department of War to prepare for possible action. If we attack, it will be fast, vicious and sweet. Trump está totalmente fuera de control. Crazy. Ahora dice que va por Nigeria. Y esta vez la excusa es la defensa del cristianismo. Al igual que con Venezuela o Colombia está utilizando la excusa del narcotráfico, con Nigeria juega la carta de la guerra de religiones. Y al igual que con Venezuela o Colombia, la realidad para querer intervenir militarmente es bien diferente. El control de sus valiosos recursos naturales. ¡No! Sí. Los yanquis te la están intentando colar de nuevo. No existe un genocidio contra cristianos en Nigeria. Lo que hay, y lo dicen Amnistía Internacional y los equipos que trabajan sobre el terreno, son ataques terroristas, redes criminales armadas y conflictos por la tierra y recursos. La verdad, las cosas como son. La realidad es que Boko Haram, un grupo radical financiado por Estados Unidos, también masacra a musulmanes. Las víctimas son agricultores, escuelas y aldeas enteras, sin importar su religión. La única religión a la que está defendiendo Estados Unidos es la suya, la del poder y el dinero. Y esta es una de las últimas cosas de Trump, ese guerrerista con disfraz de pacifista, satisfaciendo la sed del imperio por recursos y poder. A todo esto se le puede sumar su participación en el escándalo de Epstein, los 7 conflictos bélicos que ya no tienen solución y que el mundo no conoce. Y señores, hasta los últimos arreglos para la Casa Blanca. Nah, esto es un poco de humor creado con inteligencia artificial para reírnos un rato. Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Porque lo que sí no es un chiste es la modificación al lado este de la Casa Blanca, el que derrumbó y modificó a su antojo para un salón de baile. Pero veamos qué dice esta periodista de CNN y cuál es el camino que deben seguir los republicanos. Bueno, no paran las reacciones aquí en el Capitolio y también en la Casa Blanca. Donald Trump, sin reconocerlo, reconoció que el golpe fue fuerte para los republicanos, que los demócratas barrieron. Y no fue solamente en la gobernatura ni en la alcaldía de Nueva York, también fueron en muchas contiendas pequeñas más locales. Y esto manda un mensaje importante. Si fue la economía, para los latinos, si fue inmigración, pero también hay un factor importante y es Donald Trump. Precisamente un año después de que se cumple, precisamente el momento en que Donald Trump ganó las elecciones en 2024, ahora hay que mirar un año después a ver cómo se va a reorganizar el Partido Republicano para no perder las mayorías en Cámara, Senado y obviamente no lastimar la Casa Blanca. Eso va a ser un poco difícil, pero de todas formas los demócratas piensan que tienen la sartén por el mango, especialmente porque consideran que el cierre del gobierno ha sido dañino, que todos los recortes que ha hecho en el gobierno federal Donald Trump también han sido dañinos y que los votantes se lo están cobrando. Vamos a ver si en los próximos meses hay un cambio o simplemente los demócratas ya encontraron el mensaje, que es variado, más centrista en algunos lugares como las que ganaron en Virginia y Nueva Jersey, o un poco más de más izquierda como el que va a ser ahora el nuevo alcalde de Nueva York.
Se va a poner interesante. Bueno, ya felizmente y luego de 40 días, esta semana deben llegar a algún acuerdo y realmente debe abrir el gobierno, aunque este cierre por una parte beneficiaba a Trump, por otra hundía al imperio en su propio pantano. 7:09. El Senado consigue los votos necesarios para proceder a reabrir el gobierno. 8 senadores demócratas se han unido a los republicanos en un fin de semana intenso de negociaciones y con suspense, ya que un senador republicano por Texas no llegó hasta última hora del domingo para proceder a ese voto, penalizado precisamente por la reducción de tráfico aéreo. Un acuerdo alcanzado tras negociaciones que se prolongaron durante todo el fin de semana y que va a financiaría el gobierno estadounidense hasta finales de enero. El acuerdo no incluye la que había sido la principal exigencia de los demócratas, una prórroga de los créditos fiscales mejorados de la ley de asistencia asequible que expiran a finales de diciembre. Eso sí, el acuerdo sí incluye una garantía de los republicanos de que en diciembre se votará un proyecto de ley elegido por los demócratas para extender esos subsidios que más de 20 millones de estadounidenses utilizan para reducir el coste de los planes del seguro médico adquiridos en los mercados de la ACA. Y para terminar lo haremos con las palabras de nuestro invicto comandante en jefe, Fidel Castro Ruz. Son ilusiones que se hacen aquellos que creen que el neoliberalismo es ya el non plus ultra, es el ascenso al cielo y a la eternidad del cielo. Para el capitalismo. Son ilusiones que se hacen. Y el mundo nos dará muchas lecciones de lo que va a pasar con todo esto. Sería largo, tema largo de explicar y sería demasiado extenso si nos introducimos en este tema. Pero para ello es eterno. Y hoy se habla de la globalización de la economía. Vamos a ver lo que queda para los países del tercer mundo de esta globalización. Cuando desaparezcan todos los mecanismos de defensa, países del tercer mundo, compitiendo con la tecnología, compitiendo con el inmenso desarrollo de los países capitalistas desarrollados, que ahora tratarán de explotar más que nunca los recursos naturales del tercer mundo y la mano de obra barata del tercer mundo para acumular más y más capital. Pero es que ese capitalismo superdesarrollado, como el de Europa, por ejemplo, tiene cada vez más desempleados y mientras más se desarrolla, más desempleo. ¿Qué pasará con nuestros países? Eterno comandante, un gran titán, por siempre tus ideas aquí estarán. Comandante, por siempre será. Hasta la vista, compay. Otaole la yegua cañón. Hello, hello. Tú le pegas con la papaya. Tú le pegas con la papaya. Oh, hello, papagena. Tú le pegas con la papaya. ¿No? Macareno. ¿No?
especialmente por el presidente que está trabajando muy bien y bastante. Digo, más a veces de la cuenta. Tiene que descansar de vez en cuando igual que usted. Adiós, Canel. ¡A Cuba! ¡Por el corazón! Se te ha hecho corto. Bueno, pues aquí tienes más. Que estamos con el ansia. Venga, toco a mí. Bueno, pues, hínchate.